El siguiente ejercicio que consta del reloj de tiempo real, es decir, vamos a estudiar un reloj de tiempo real, el DS1307 de la casa Dallas Semiconductor. Este reloj es un reloj que trabaja con un puerto I2C, es decir, se conecta a través de los pines SDA y SCL. Este circuito integrado es parte importante de nuestra placa entrenadora. Observen que solamente necesitamos un par de pines para colocar un cristal de cuarzo. Ese cristal de cuarzo pues está o debe ser un valor de 32.768 kHz para ser más exactos. Con este cristal de cuarzo se generan los tiempos necesarios para llevar el tiempo. Internamente pues él lo utiliza y genera segundos, minutos y horas, así como un calendario que puede servir hasta el año 2099. Necesita de una batería, generalmente esta batería pues se utiliza baterías planas de 3.3 voltios. Esta batería es indispensable y debe estar conectada en el pin 3. Si no la tenemos pues difícilmente va a funcionar. En nuestra simulación yo tengo esto conectado a VCC, pero es necesario que esto tenga una batería. Es decir, conectarlo a voltajes mayores a 3.6, 3.7 voltios hace que funcione mal nuestro circuito integrado. Como es I2C, tiene un pin de clock y un pin de datos. Además de la alimentación o del VCC y la malla de tierra. También tiene un pin o el pin 7 que es el SQW o también se llama el out. Esta es una señal simplemente que tú no la puedes configurar. Generalmente este pin se utiliza para de pronto hacer parpadear los puntos centrales de un reloj. En nuestro caso de nuestra tarjeta entrenadora se utiliza para hacer parpadear un LED SMD que viene con la placa. Fíjense entonces, este señor tiene una memoria RAM y tiene una serie de direcciones dentro de su memoria. Este es un esquema de conexión si lo fuéramos a utilizar de esta manera. Realmente en nuestro caso solamente conectamos SDA y SCL porque esta señal es simplemente una señal que puede ser utilizada para hacer encender o apagar un LED o los LED centrales de un reloj. Fíjense que aquí dice que debe reconocer una entrada en VCC que debe ser mayor de 1.25 multiplicado por la batería. Es decir, que la batería debe ser el voltaje de alimentación entre 1.25 voltios. Este es un esquema interno y más adelante pues vemos algunos de los registros internos que él tiene. Por ejemplo, el registro 0, podemos encontrar que allí permanentemente están los segundos, tanto la parte derecha como la parte izquierda. Esto es una codificación BCD. Eso significa que es un binario codificado en decimal. Es decir, la parte izquierda es un 1, cuando realmente si nosotros convirtiéramos esto a binario, pues tendríamos un número diferente. Es decir que si tengo el número aquí 5 y el 9, es decir, estos 4 bits se consideran independientes de estos. Por ejemplo, si fueran los 59 segundos, aquí tendrías un 5 y aquí tendrías un 9. Cuando, cuando tú haces eso en hexadecimal 59 y los llevas a decimal, ese número realmente es el 89. Entonces hay que estar muy pendiente de esto porque en hexadecimal es muy fácil verlo. De hecho, el ejemplo que vamos a utilizar lo hace. Fíjense que este reloj, por ejemplo, lo estamos inicializando a las 7:30, lo cual quiere decir que el primer o el byte de la izquierda es un 7, el byte de la derecha es un, perdón, estamos hablando de segundos. El byte de la izquierda es un 0 y el byte de la derecha es un 0. Cuando hablamos de minutos pasa lo mismo. El byte de la izquierda es un 3 y el byte de la derecha es un 0. Pero realmente si nosotros quisiéramos mirar esto en binario, resulta que un 30 escrito en hexadecimal es muy diferente a un escrito en decimal. Observe que el 30 equivale al 48. Pero bueno, eso es transparente para el reloj. En el caso de nosotros no tenemos ningún problema en que funcione así. Es decir, está fabricado para que funcione de esa manera. Igual pasa con los minutos, lo que decíamos ahorita. Un 3 y un 0 si fueran 30 minutos. Por ejemplo, si quisiéramos 59 segundos, pondríamos un 5 aquí y un 9.
Fíjense que está en hexadecimal, está expresado en hexadecimal y él considera que es el 59 en decimal porque internamente él trabaja obviamente con valores decimales. La razón por la cual fue creado así, realmente tendríamos que preguntárselo a la casa fabricante, pero eh, yo lo que encuentro es que es un más simple que funcione de esta manera. Es decir, de esta manera garantizamos que con 8 bits podemos expresar dos dígitos, siempre. Nunca vamos a tener problema con esto. Acá tenemos otro registro, por ejemplo las horas. Fíjense que las horas están expresadas en 10 horas. Aquí tenemos el 1 que representan las 10 horas, es decir, nuestro sistema cuando trabaja en modo 12 horas, es decir, cuando tiene en cuenta AM y PM, cuando tiene en cuenta AM y PM, aquí este bit que está aquí se utiliza para expresar el 1. Es decir, que si tenemos 10 horas, aquí habría un 1 y acá habría 0. Como nuestro reloj también puede funcionar en modo de 24 horas, entonces modificando este bit que está acá, podríamos expresar esto es tanto este bit como este para expresar números mayores a 10. Es decir, podremos llegar a 24 horas, a 18 horas. Pero es tan simple como decirle a través de este bit si voy a trabajar en modo 24 o en modo 2. En el caso de los días son los días de la semana que van del 1 al 7. Aquí sí es simplemente una forma de eh, conectarnos o es una forma de saber a qué día de la semana pertenece. Ya es criterio de nosotros decidir si el 1 es un día domingo o es un día lunes. En fin, él va a trabajar y se va a incrementar y no va a tener ningún problema con lo que nosotros consideramos que es un día lunes. También tenemos acá la fecha. Igualmente tenemos esta parte donde podemos expresar los números desde el día, que puede ser el día 1 hasta el día 31 de cualquier mes. Por este otro lado tenemos acá el mes como tal, que van del 1 al 12. Y desde luego los años, que se utilizan dos dígitos, el lado izquierdo y el lado derecho, que puede ir desde 00 hasta 99. Y el último registro que se utiliza para configurar el pin SQW, que hablábamos hace un rato, que se utiliza para hacer parpadear un LED o dos LED de los puntos centrales de un reloj. También estos dos bits que nos permiten a nosotros decirle o configurar que esta salida trabaje a ciertas frecuencias. Este último bit que está acá nos permite jugar o decirle si ese pin SQW que trae el integrado permanece en alto o permanece en bajo cuando esté desactivado. En fin, solo basta que estudiemos un poco acá las configuraciones. Por ejemplo, estos dos bits que acabamos de hablar, RC1 y RC0, tienen su tabla acá y nos permite saber a qué frecuencia va a hacer, digamos, los altos y los bajos el pin SQW que trae físicamente nuestro integrado. Observemos entonces que el pin SQW es el pin número 7, aquí lo tenemos. Básicamente entonces lo que vamos a hacer es una pequeña simulación donde tenemos conectado nuestro reloj de tiempo real de S1307. Asumimos que la batería es la misma energía. Esto no se debe hacer porque físicamente no les va a funcionar. Acá sí funciona. El pin SO simplemente lo tenemos desconectado. Y observen que el I cuadrado C pues se configura de igual manera que una memoria externa. El pin SSL, en este caso lo tenemos conectado físicamente al E1. Y el SDA, que es el pin de datos, va al E0. Aquí tenemos un cristal que, aunque aquí le pusimos 32 kHz, pues lo lógico es que trabajemos con el valor de 32.768. 32.768 Hz. Así de esta manera entonces llevaremos aquí un tiempo muy parecido al tiempo real. Bien, entonces guardemos y vamos a nuestro programa. Bueno, nuestro programa es muy sencillo. Si ven, aquí tenemos solamente unas 6 o 8 líneas de programación. Pero todo se basa en las librerías que tenemos aquí. Observen que el I2C, que es esta librería que estamos llamando, esta librería la proporcionamos nosotros. Fíjense que tiene el prefijo my, que para nuestro criterio significa que fue modificada por nosotros. Entonces el I2C, aunque se parece mucho al de la memoria, pues no necesariamente trabaja igual. Aquí lo que necesitamos es simplemente darle una señal de start
luego enviarle una dirección que es la dirección interna de nuestro reloj de tiempo real. Cuando trabajamos con memorias teníamos unos pines externos para darle una dirección de manera externa y poder conectar muchos de estos integrados. Pero en este caso no tenemos esa posibilidad. Es decir, solamente podemos tener un solo reloj de tiempo real conectado a el mismo bus. Es decir, aquí solamente puede haber un solo reloj. Si yo quisiera derivar estos pines SSL y SSDA hacia otro integrado igual a este, no podría, porque ambos tienen la misma dirección. Entonces, cuando él intente hablar con uno, el otro también va a pensar que está hablando con él. La única forma de tener dos relojes de tiempo real dentro de un mismo sistema con un solo microcontrolador sería utilizar pines diferentes para cada uno. Eso no pasa con la memoria, ya que ya dijimos que con la memoria unos pines que se llaman A0, A1 y A2 nos permiten direccionarla y entonces tener muchas memorias conectadas en un mismo bus y poder diferenciarlas simplemente por su dirección. Entonces es por eso que aquí le ponemos una dirección básicamente que es fija. Observen que aquí dice 1101. Si nos vamos al integrado y nos vamos a la documentación de él, veremos que esa es su dirección de fábrica y no puede ser modificada ni alterada. Entonces observemos acá. Aquí está un poco la descripción del protocolo y aquí está la dirección 1101.000 y el bit de escritura o lectura que es parte del protocolo I2C que ya fue estudiado en la clase anterior. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Este es el protocolo, le enviamos la dirección y le enviamos el valor. Esta dirección pertenece a los registros que hace un momento estuvimos mirando, que son los registros donde están los minutos, los segundos, las horas, los días, la fecha, etcétera. Esa es la dirección del registro donde queremos grabar y este es el valor que queremos grabar. Entonces fíjense, como todo I2C tiene una señal de start y una señal de stop. Cuando yo quiero leer, es algo muy parecido. Le damos una señal de start, le enviamos la dirección de él como tal, la dirección interna de fábrica. Luego le decimos que queremos escribir una dirección, le estamos enviando una dirección y hacemos un reinicio. Luego volvemos a enviar la dirección del integrado y ahí sí podemos leer en la dirección que le dijimos. Observe que la dirección que le dijimos es esta. ¿Okay? Y simplemente o finalmente lo que hacemos es una llamada a una condición de stop. Observen acá que tenemos la librería I2C, la estamos llamando. Observen que nuestro PIC es maestro y el pin E0 está conectado al SDA o a los datos y el pin E1 al clock. También le decimos que trabaje de manera fast o mejor dicho que trabaje a 100 kHz. Aquí podríamos y deberíamos agregarle a este señor que funcione con forzándolo por software. ¿Okay? Esto es obligatorio básicamente porque esto, por hardware los pines SDA y SSL no están localizados allí. Nuestro PIC 18F4550 tiene los pines en otro sitio. El hardware de nuestro PIC está en otro sitio, entonces lo estamos forzando por software. Así como estaba, pues él funciona. Sin embargo, hay algunas cosas que el CSS hay que indicárselas porque si no podríamos tener problemas. Por ejemplo, aquí podemos decirle a este señor que, por ejemplo, force nuestro sistema por software. Force software. Y podemos agregar en cualquier punto de esta librería esa instrucción, force software. Cuando digo cualquier punto, digo que lo puedo poner allí, lo puedo poner en cualquier otro lado. ¿Okay? Bien, entonces eso es todo con respecto a esta librería, MyI2C. Esto sí no es más que una modificación de la librería de grabar y leer en memoria, solamente que la hemos adaptado a los requisitos de nuestro DS1307. Entonces no es exactamente igual al de una memoria. Lo hemos creado básicamente porque es que nuestro compilador, fíjense que no trae soporte para este tipo de RTC, trae para el 1302 y trae para el 1305. Entonces habría que mirarlos a ver si se parecen un poco a lo que nosotros tenemos acá, que es el 1307.
Y como no está, pues básicamente nos creamos una. Y aquí está. Por acá tenemos otra librería. Esta ya librería no es modificada, fue creada por nosotros. Esta librería lo que hace es jugar con alguna de sus funciones. Podemos habilitar, por ejemplo, el pin SQW. Podemos deshabilitarlo. Podemos deshabilitarlo y ponerlo en alto ese pin, o podemos deshabilitarlo y ponerlo en bajo. Podemos leer la hora, podemos actualizar una hora, cambiarnos a hora militar, inicializar nuestro reloj. Podemos inicializar nuestro reloj en hora militar. Podemos cambiarnos del modo 24 al modo AM/PM. Podemos, básicamente estas dos señores que están acá, pues son muy parecidos. Este de acá nos cambiamos al reloj militar. Esto es como para inicializar nuestro sistema, simplemente haciendo algunas configuraciones iniciales. Pero básicamente los que más utilizaríamos sería el de escribir en el reloj y el de leer en el reloj. ¿Sí? Cuando escribimos en el reloj ya vimos que tenemos funciones para escribir y leer en el I2C, pero cuando hablamos del reloj, pues debemos conocer dónde quedan, por ejemplo, los segundos, en qué registro están los minutos y en qué registro, por ejemplo, está la hora. Observen que tenemos tres parámetros, hora, minuto y segundo. Lo que hacemos es que cuando llamamos a la rutina escribir RTC, independientemente empezamos a llamar cada una de las funciones de escribir, la llamamos con parámetros diferentes. Y así de esa forma escribimos en los tres registros del reloj, al menos cuando estamos utilizando simplemente la hora. Ya si quisiéramos escribir en la fecha, es decir, en el día de la semana, en el día del mes, en el mes y en el año, ya tendremos que ampliar o crear otra rutina donde manejemos esos registros. Fíjense que hora, minuto y segundo, perdón, segundo, minuto y hora están de manera consecutiva en las posiciones 0, 1 y 2. Y observemos esta tabla acá para que veamos que es así. ¿Okay? 0, dirección 0, luego viene la dirección 1 y luego la dirección 2. Entonces, cumpliendo con ese requisito, nosotros podemos escribir en en el reloj de tiempo real DS1307. Cuando queremos leer de él pasa lo mismo, leemos en las direcciones donde están ellos, la dirección 0 y la dirección 1. Cuando vamos a leer la hora tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Igualmente cuando vamos a escribir en la hora debemos tener en cuenta algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo que vimos acá. Cuando hablamos de hora, que esta posición, la posición 3, hay que tener cuidado si estamos trabajando en 12 o 24. Hay que tener cuidado si estamos trabajando en 12, entonces si queremos que sea AM o PM. Y si estamos trabajando en 24, entonces estos dos bits se utilizan para señalar la hora desde 0 hasta 23. Okay, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Entonces la librería ya lo resuelve. Aquí hay una rutina que tiene en cuenta eso en el momento que yo quiero escribir en el registro 2. Y me extrae también del registro 2, pero teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, para que nos devuelva simplemente la hora. En algunas ocasiones no nos interesa saber si es AM, PM, si estamos trabajando en 24 o en 12. Simplemente queremos saber qué hora es y ya está. Entonces esto nos facilita un poco las cosas. Les repito, esta es una rutina desarrollada por nosotros que se la estamos facilitando como parte de este curso. Entonces, si quisiéramos ahondar, pues tenemos que ponernos a analizar cada una de estas rutinas que están acá. ¿Qué hago yo cuando extraigo la hora? ¿O qué hago yo cuando escribo la hora? ¿Okay? ¿Qué hago yo cuando extraigo la hora o cuando actualizo la hora? Entonces aquí lo que hace son algunas operaciones. Por ejemplo, si voy a escribir la hora, yo básicamente leo el registro completo, el registro 2. Este registro ya me trae todos estos bits. Aquí tenemos 4 bits, un bit, otro bit, otro bit y otro bit. Tenemos un total de 8 bits. Entonces yo extraigo todo el registro completo a través de esta instrucción. Luego lo que hago es aplicar una AND para de pronto que me quede este bit o el bit 6 solito. Y yo quiero saber si ese bit está en 1. Por eso lo comparo con este dato. Es decir, los demás, como le estoy aplicando una AND, esto no me interesa qué valores tiene, lo estoy convirtiendo en 0. Si ese bit está en 1, quiere decir que está en formato de 12 horas.
Fíjense, el bit 6, si está en 1, quiere decir que está en formato de 12 horas. Y si ese es el caso, entonces, como está en 12 horas, ahí yo me toca verificar si es AM o PM. Por ejemplo, acá verificamos el bit de al lado si está en 1. Hacemos la misma operación AND con este bit y preguntamos si el resultado de esa AND es un 1 aquí. Si es un 1 acá, significa que la hora está en PM en ese instante. ¿Ok? Y bueno, simplemente hago un return de la variable o de la hora a través de una operación OR, colocando estos dos bits en 1 y retornando el valor de la hora simplemente. Ahora, si no está en AM, pues se devuelve aquí un 0 y se pone en PM. Por este lado, si no está en formato 12, pues se retorna por acá simplemente los números directamente. Algo tan sencillo como eso. Cuando voy a extraer la hora, pues pasa algo parecido. Simplemente leo el registro en la posición 2, pregunto si está en formato 12. Si está en formato 12, pues simplemente envío la hora tal cual como está. Si está en formato 24, utilizo el bit siguiente, que es este de acá, para expresar nuestra hora en formato 24. Así de sencillo. Bueno, eso es todo con respecto a estas par de librerías que le estamos facilitando. Y básicamente lo que hacemos es que cuando arranca nuestro sistema, inicializamos nuestro LCD, inicializamos nuestro RTC, habilitamos el pin SQW para que parpadee y simplemente escribimos una hora cualquiera, es decir, las 7:30 con 59 segundos. Y luego imprimimos en la LCD un texto que diga hora y nos quedamos en un while infinito simplemente leyendo nuestro reloj y mostrándolo en la LCD. La hora, los minutos y los segundos. Ahora, estas funciones de leer RTC o de escribir RTC, más que todo la de leer, lo que hace es referencia a una estructura. Pues aquí lo que hay que comprender un poco es cómo definir una estructura. Una estructura no es más que un tipo de dato que dentro de él puede alojar varias variables. En este caso tenemos la variable hora, la variable minuto y la variable segundo. Estas variables están agrupadas en una estructura que se llama tipo hora. Y hemos creado una variable que es de ese tipo. Esta variable es de tipo hora. Así como tenemos la variable segundo que es de tipo entero, tenemos la variable var hora que es de tipo hora. Entonces, cuando accesamos a la información dentro de una estructura, la nombramos por el nombre de la variable seguida de un punto y luego la variable a la cual queremos hacer referencia o modificar. Esto es un poco para que nos vayamos metiendo o ahondando un poco en el lenguaje C y conocer cómo funcionan las estructuras. Esto realmente yo hubiese podido tener tres variables independientes sin necesidad de que estuviera en una estructura y lo hubiese podido manejar así, pero digamos que de esta forma pues nos metemos un poco más en lo que es el lenguaje C y definir cosas un poco diferentes a lo que uno normalmente hace, que es definir variables simples. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo quiero veamos por acá alguna rutina que haga uso de esto. Por ejemplo, la de leer el reloj hace referencia a la variable de la estructura, punto, seguido de la variable que está dentro. Y básicamente lo que hace es que actualizamos esas tres variables. Cuando venimos en el main, llamamos a esa función que acabamos de mirar y sabemos que ella ya viene con la información sobre la hora, sobre el minuto y sobre el segundo. Así de simple. Entonces vamos a proceder a compilar y seguidamente vamos a simular. Lo que debería suceder es que en la LCD debe aparecer la hora, las 9:30 con 59 segundos. Observa. Acá arriba él trae como una especie de ayuda nuestro simulador y me va mostrando internamente nuestro integradito que tiene.
Aquí vemos que un poco que como que saltan los segundos. Y es simplemente por demoras del simulador. Realmente cuando lo prueben en la placa entrenadora, pues no van a tener ningún tipo de problema con eso. Y también me muestra los registros de la fecha. Digamos que es una funcionalidad de este integradito cuando lo estamos utilizando. Así de simple es cuando trabajamos con un reloj de tiempo real.